Hola, nosotras somos Inca Purple Podcast. Mi nombre es Abby Mi nombre es Kelita. y hoy día les vamos a hablar sobre el K-drama Dear Horan o Querido Horan. Eh, la verdad fue un solo día de emociones, porque está para maratonear en un solo día. Y wow, ha dejado como ese sentimiento, ¿no? Aún palpable. ¿Qué tal, amiga? ¿Qué te pareció su historia? Me hizo recordar un poco algunas historias de hace unos años atrás, tipo históricas, tipo, no sé, tipo Good Family Book, aunque no era tan fantasiosa, Mm, pero digamos, ese final que te da, como que ese sinsabor o ese sabor de cómo queda, ¿no? agridulce. Agridulce la historia, pero bastantes cosas para comentar ahora del drama que hemos estado justamente conversando, las épocas de cómo se vivían, tanto en el tema de querer estar encima de otro, aún mismo dentro de la familia, también pues aprovecharse de tener más poder. El tema social, político también había ahí. Tenemos a una familia que es comerciante, pero a la vez que tiene como un monopolio en todo la región o el lugar donde está ubicada esta historia. Pero también vemos mucho de este conflicto interno que hay por mantenerse así, en ese nivel alto. Hay muchas cuestiones sociales que se ven. Completamente. Cada quien toma la parte cuando cree conveniente, más que todo, ¿no? Más que irse por Mm, algo bueno o por algo malo, es por lo que le conviene para salvar su pellejo, digamos, en ese aspecto, ¿no? En la sinopsis, pues tenemos a una familia que está buscando a su hijo desaparecido durante tantos años y mm. bastantes personas ya vienen a presentarse delante de ellos, diciendo que es el hijo perdido, es el hijo perdido. Para esto, él tiene una hermana que lo busca insaciablemente, su hermana mayor. Y a la fecha, pues han descubierto que no eran, digamos, esos hijos, y bueno, pasaban por castigos crueles por fingir ser el hijo de alguien importante, ¿no? No eran reyes, no eran príncipes, pero sí eran de una familia importante. Hasta que aparece alguien que sí dice ser su hijo y tiene muchas de las características que pertenece a la persona que están buscando. Pero están en duda de si será un impostor o será el hijo real. Algo que me gustó, por ejemplo, de esta familia es que siempre tuvieron, muy aparte de que la hermana lo seguía buscando, también mencionó que la familia lo estaba buscando. O sea, que había mandado a territorios, a otros, ¿no? Y quería que continuaran porque dudaba de la identidad de esta persona, de este joven que se había presentado como Honran. Y la mamá también, en este mal genio que mostraba, en este odio tal vez que tenía con la hermana, ¿no? Con la hija del señor, también tenía eso, o sea, mostraba ese querer de volver a ver a su hijo, ¿no? Entonces, era un poco ese sentimiento de la familia, que siempre está en la memoria del hijo, que falta, ¿no? No está. Eso sí, pero igual se me hace súper tóxica esa familia, porque todos Demasiado. contra todos, el esposo en contra de la esposa en contra del esposo, todos se querían sabotear, querían tener el poder y la razón, y había, Sí, estaba la hija de por medio, el hijo que habían adoptado para que tomara, digamos, el así puesto es. de Fran, ya que no estaba, y todo, ¿no? Cada uno tenía sus bandos. Para nada romantizable ninguna de sus acciones, la verdad, porque siempre salían heridos y sabían que iba a salir alguien herido, pero ellos por el gusto de ver sufrir o no, qué sé yo, tantos sentimientos que tenían ahí, seguían haciendo daño a sus propios integrantes de la familia, ¿no? Me conmovió el hermano mayor de la chica, ¿no? Cómo había esta unión, pero a la vez ella lo veía como hermano, él no la veía como una hermana, era un sentimiento no correspondido, pero a la vez vivía en una misma familia y él también soportó todo esto, todos estos maltratos por años, por esa adopción que tuvo. Oh, su historia, la verdad, fue muy, muy trágica. Incluso el final, ¿no? La autora le dio un final muy triste a él. Murió sin verla tampoco, o sea, oh, no. Me conmovió mucho bien eso, ese tipo de trato. Claro, aclarando que también pues justamente no eran hermanos de sangre, ¿no? No, Era no, no, justamente no. alguien adoptado, sí era mayor que ella y Uh-huh. él tenía este amor por ella en secreto Uh-huh. y ella solamente lo veía como un hermano, ¿no? No sé, Pero siento que también, mientras vamos avanzando en la historia ahorita, cambia mucho su personaje. Hay un momento en donde yo estoy, ya, o sea, amigo, ya, hasta ya acá nomás cálmate. queda mejor ya, porque ya también a veces el no conseguir lo que uno desea o el ver tal vez que la persona amada sea con otra persona y todo, hace que uno tenga sentimientos negativos, ¿no? Sentimientos de Uh-huh. acabar con la otra persona, creyendo que, no sé, se le va a quitar algo y una persona no es un objeto, no puedes obligar a nadie a que te ame, a que te quiera, a que esté contigo. Así es. Entonces siento que ahí es donde los sentimientos pues se volvieron totalmente negativos, ¿no? Tóxicos, ¿no? Si bien es cierto, al final su personaje pues se Uh-huh. reivindicó de ello, pero en ese momento estaba así, ¿no? Y complicó también algunas situaciones entre, digamos, nuestros protagonistas. Pero sí, o sea, más allá de acá, aparte de la historia del amor
y de la búsqueda, estaba esto detrás, esto justamente ese misterio de qué había pasado, de por qué él había regresado y había perdido la memoria, y por eso pensaba que podría ser Honran, ¿no? Así Y es. era que en ese tiempo, cuando estaba chico, estaban desapareciendo niños. Y no solamente en su tiempo, sino ahora que había regresado de grande, seguían desapareciendo niños y no sabían Ujú. qué pasaba con ellos. Una de las acciones era de unas personas que los robaban para venderlos como esclavos a otros, pero había otro que el pintor, que pues mediante su tema de arte o cosas así, pues simplemente robaba niños para utilizarlos como lienzos vivos para pintar y eso se me hacía demasiado cruel. Bueno, tanto también la venta de esclavos, pero eso lo otro era como que Horrible. impensable, o sea, yo Claro. era horrible verlo, ¿no? O sea, era horrible pensar que alguien podría hacer eso y todavía con niños, o sea, Ujú. porque prácticamente no los veía como humanos, ¿no? Los veía como No. lienzos, como los quería convertir en un papel o algo así. Y vemos más adelante que incluso es para saciar su orgullo, su ego de querer convertirse en una deidad, ¿no? Así Porque es. usaba como talismanes, esos tatuajes que se los hacía, y tantas personas que buscaban a sus hijos y creían que eran pues por otra cosa, ¿no? Por un Ujú. espíritu, por algo robado, si no, eran por este hombre de mal actuar, ¿no? Que incluso Así es. años después, cuando ya están grandes, los quiere volver a robar otra vez a estas personas para, digamos, perfeccionar o algo que estaba pasado, pues otra vez volverlo a hacer en el lienzo, Ujú. restaurarlo, ¿no? O Es sea, como restaurarlo. súper, súper, súper sacado de los Sí, pelos, súper mal. O sí. sea, ahí se podía ver mucho la maldad de la persona, o sea, cómo veías a otras menos. O sea, eso a mí es algo de, especialmente creo que en películas antiguas o en dramas antiguos, que a mí se me hace súper pesado. O sea, si bien es cierto, también en otros vemos de la actualidad que hay maldad, pero ahí es como que Ujú. no ves el valor de las personas, o sea, porque tenían menos o porque no eran de tal estatus, o sea, lo tratabas como si fueran esclavos, O cosas, ¿no? como cosas que no tenían Mm, sentimientos ni dolor. como un medio para un fin, algo así, nada más. Y ya. Y totalmente, y era incluso personas que tenían hijos y todo, estaban metidos en ello, o sea, todo porque era alguien pues como un príncipe, digamos, ahí, ¿no? Y Ujú. quería tener eso. Súper, o Así sea, es. sentíamos la impotencia de ver eso, o sea, yo decía, niños, o sea, ¡ah! No. Sí, bastante. La verdad es que a mí me chocó también, o sea, ver esas escenas la escena en que lo estaba pintando, ¿no? O sea, los niños, wow, dije, ¿qué es esto? ¿De dónde me ha sacado esta historia? Hasta ahorita no he visto una historia así que me muestre cómo dañan a los niños, ¿no? En esta forma. Fueron muy gráficos y también ahí advertimos que no le gusta ver este tipo de temas. O sea, sabemos que existen, pero quien no le gusta verlos así, no lo ve. pero, o sea, te muestra también cómo está tan unido a estas creencias chamánicas, porque de ahí también venía esa idea de este príncipe pintor, el hecho de utilizar, ¿no? O sea, ahí cuenta la señora esta, la que le dio la idea, le dice, tiene que hacer esto, y él piensa que tiene que hacer esto, y esto, o sea, son pasos, hacer como dices, una divinidad. El rey, ¿cómo se lo creía? Y como todos también creían en ese tipo de aspectos, ¿no? Eso es algo Y, y, muy loco. y también vamos viendo cómo el tema no solamente era que los dejaba marcados su cuerpo, sino que a raíz de todo lo que les hacía pasar como que por un baño de cosas, pues azufre, cosas así, dañaba la piel de esas personas y ya les hacía pues que tengan ciertas enfermedades o dolencias en su cuerpo que mientras que iba pasando los años iba a ser causa de su muerte. O sea, yo decía, wow, Mm, o sea, iban perdiendo ya habilidades, sean motrices o vistas. Yo decía, wow, o sea, ¿en qué mente? Pero en verdad hay cada cosa que uno se asombra. Yo también no había visto algo tan gráfico. Yo, como en algún momento tal vez se comentaba acá, yo cuando son escenas muy esto, así de esto, como que no soy de ver. Así que cuando seguía la historia, a veces había momentos en donde yo estaba así y veía los subtítulos nomás. A veces cuando ya es mucho sí, otras veces ya no sigo, pero ahora como era una línea de historia, no era que también todo el rato, pero sí habían escenas que te mostraban pues el actuar de estas personas mm, negativas para que puedas seguir su curso los acontecimientos, pero qué fuerte. O sea, como dices tú también, yo no había visto en otros dramas. Yo he visto otros tipos de dramas históricos, pero nunca había visto escenas así o que habían planteado que se hiciera algo así, ¿no? Entonces también me sacó bastante de contexto y pero qué bueno, o sea, me refiero que bueno no esta escena, pero el actuar de los actores, o sea, podías sentir tú realmente cómo se sentían, o sea, cómo te mostraban ellos, o sea, estoy súper impresionada en ese aspecto, la verdad. A los eh, malos, literalmente tú decías, los odio, oh no, adiós, ¿no? Y ¿Por a dónde los otros, traspasa para? sí, tráemelo para acá, y más bien a los otros querías defenderlos y todo así, ¿no? Entonces, y me ponía a pensar en toda la gente también pueda estar pasando indefensa como los niños, ¿no? O sea, por cosas ahora que Mm, me mal en el mundo y todo, me hacía pensar un poco eso. así es. Inclusive habla un poco de,
no sé si en YouTube permite decir, pero bueno, esto cuando se llevan a los niños y los usan para otras cosas, por ejemplo, utilizaban a los niños para curar las enfermedades de otros niños. Eso también me pareció súper locazo, no lo había visto, o sea, yo solo veía que a veces hacían danzar así ¿no? A las chamanas y todo ahí en las brujitas, para supuestamente quitarle los malos espíritus, enfermedades. Pero no había visto que denigraran así a pequeños, ¿no? O sea, O eso sea, también fue como que loco. yo no la vi en niños, pero sí vi una película. Mm. Está Go Eun y Do Hyun como personajes principales y también pues trata un tema de chamanismo dentro de la historia y siempre había una persona que era como ¿El receptor? ¿Algo un así? receptor, ajá, para justamente ese ritual que hacían. Entonces a veces era uno de ellos el que recibía Mm. todo eso, o sea, no sé si le tiraban arroz, si le tiraban algo. Entonces en este caso, A él. claro, pero lo había visto en persona grande, no en persona Ujú. niños, pero como en este caso, digamos, a pesar que fueran niños, como no tenían padres, algunos los trataban como si fueran sirvientes, se aprovechaban de ello, ¿no? Aún teniendo un niño de la misma edad, o sea, eso yo lo veía como que, no, ¿cómo puede ser tan malo como otra persona que tiene la misma edad? Es como lo mismo las señoras que critican en las redes a otras niñas o adolescentes, cuando tienen hijas, niñas y adolescentes, y esto como, no entiendo, ¿qué pasa? ¿Qué Podría está ser tu pasando? hija. Exacto, ¿qué está pasando en el mundo? ¿No? Sí, súper locazo, la verdad. Esas escenas fueron bien fuertes, así que pueden herir susceptibilidades. Eso no lo dicen, creo que ni en dramas mucho. Así te dicen en grandes rasgos, pero no te ponen un poco todo lo que vas a ver, pues tampoco, no te piensan, ¿no? Exactamente. Y te sorprende. Y te sorprende y dices, ¿qué? Y uno le sorprende. Igualmente también los castigos que comentábamos al inicio, ¿no? Los castigos que les daban a las personas que supuestamente eran impostoras y todo, eran castigos demasiado fuertes. Algunas veces te mostraba o te dejaba más o menos a la imaginación el inicio de algo, pero también narraban qué cosas hacían. Y al solamente escuchar eso te decías, ¡ah! Esto por Dios. Pero sí, o sea, sepan que si van a ver dramas históricos, si no han visto dramas históricos, tal vez están acá porque ya acabaron de ver el drama, o si les da curiosidad para saber si lo van a ver o no. En dramas históricos sí se da mucho este tema de que los castigos son súper fuertes. O sea, hay golpes, azotes, si te quieren sacar algo, pues para que confieses algo o algo así, pues te torturan, cosas así. O sea, hay demasiadas cosas. Algunos son menos gráficos, otros más, otros dan un indicio de algo, otros te hacen escuchar los gritos nomás, que para mí hasta los gritos es como que, Oh, sí. ¿no? Pero sí, o sea, hay eso porque en los tiempos antiguos la ley era más así, ¿no? Incluso creo que explicaban en el título en coreano, era como que tragar oro, y Ujú. porque era como que un castigo en la antigüedad para los que hacían algún mal o pues traicionaban algo, o en este caso tal vez eran impostores. Ese era el significado allá en Corea y acá lo han querido poner pues en inglés o en español, querido Juan Orán, algo así, del punto de vista de la protagonista, ¿no? Como buscando a su hermano, como Una siempre, añoranza. como una añoranza, ¿no? Ujú. Entonces, pero igual, siento que ambos tienen como que correlación con todo el tema en sí. Ella como hija veía todo lo que los padres habían hecho porque ellos también habían estado involucrados en que, el papá, ¿no? En que sabía que se llevaban a los niños y no decía nada, ¿no? Y por eso había sufrido el protagonista cuando ya se entera que, pues, ¿no? Y también la historia, verdadero Conran, cómo acabó, era una incógnita hasta el momento final, ¿no? O sea, qué había pasado con él. Pero sí, es una historia que te impacta mucho. Y wow, yo creo que hasta hay historias también que estaban dentro de la historia, por ejemplo, cuando quieren casar a la protagonista, o cómo era ese adinerado también, creo. Mataba a las esposas que él tenía, Era las abusivo. maltrataba, era un sádico empedernido, literal. O sea, el papá lo sabía, lo cubría y permitía que se casara varias veces. Digamos que ahí estaba no era la mamá, pues, ¿no? Digamos que en ese tiempo los que tenían pues más adinerados algo tenían diferentes mujeres y esta hija era de otra mujer, ¿no? Tal vez por eso también no la querían, no sé. Pero siempre quería hacer mal con ella, o sea, en este caso hasta pasarla con él, que tal vez fácil sabía qué cosas había hecho y no importara con tal de que ella estuviera fuera de la vista de ella, ¿no? O sea, qué horrible. O sea, a mí se me pone a pensar como mujer otra vez haciendo esas cosas, ¿no? Sororidad, no esas cosas, ¿no? Y qué fuerte. Y lo mismo también con el tema de la amistad. Creo que justamente también el personaje principal, que en este caso no era Honran, pero era el que estaba haciendo pasar por algo, pues tenía el con el que siempre había estado chiquito, incluso con el que había pasado ese tipo de violencia, ¿no? Ese tipo de trauma y cómo también están hasta el final juntos, ¿no? Que nos muestra el cariño que se tiene. Si bien es cierto, pues tal vez varios estarán con el final, no estoy de acuerdo, no me parece, o cosas así. Siento que el tiempo que pasó y pudo conocer a la protagonista, o sea, entre ellos, pudieron sanarse varias cosas,
creo que pudieron sentirse amados cada uno. Y es lo que se valora, ¿no? En la temporada, mientras estés, pues puedas ser tu mejor versión. Creo que cada uno de ellos pudo sacar eso en ese Al tiempo. final, por ejemplo, sí para mí, dije, pudo haberse salvado, de repente si lo llevaban al médico, porque era un corte que podrías haber recuperado. Pero si ese es el final que le quisieron dar a la hora, pues se entiende metafóricamente cómo y por qué llega a ese momento, ¿no? Hay una frase donde ella le dice a él, seas un impostor o no, ya no quiero que sufras. Creo que solamente fue el corte, digamos, en este caso, ¿no? Era que por el daño que habían pasado, su cuerpo ya estaba deteriorado y ya se veían los síntomas que estaba pasando. Entonces, ya estaba en algo avanzado. Por eso yo sí, tal vez un final agridulce, pero siento que fue entendible y algo No, como como que siempre. ¿no? Por eso digo, en todo lo que pudo acompañarlo, porque se quedaron juntos hasta el final. Y a raíz de esto también, pues, decidiera o no sé, cuidar a los niños, ¿no? O sea, porque ya estos niños abandonados y que la gente pues los recogía para hacer cualquier cosa como sus esclavos o hacerles el mal, ellas tenían un lugar para acogerlos y cuidarlos. Siento que repercutió para que sucediera esto, ¿no? Así es. Un drama como que muy completo. Incluso estaba buscándolo, no voy a negar, me puse a buscar la novela. Porque también quiero Wow. novela. Me puse a buscar el webtoon. Dije, quiero ver más, o sea, si realmente termina, si no hay diferencia, obviamente, termina igual. Yo en este caso siento que lo narrado sí sería más explícito. Y me refiero en el lado de las cosas que pasaban ellos. A mí sí, ay, es muy sensible sería en ese lado. Sí, sí, siento que sería Mm. más explicativo el Así es, texto. porque lo estás leyendo tú misma, ¿no? No se lo van a contar, no te puedes tapar los oídos. No Sí, puedes ver. eso, ay, te puedes tapar los ojos aunque sea y los oídos, pero ahí como estás leyendo. Sí, parar de Sí, leer. eso es cierto, completamente, completamente. Porque cuando estaba como que leyendo algunos parrafitos, es como me imaginaba la cara del actor, ¿no? La cara de la actriz, la cara Ajá. del hermano. Venía a mi mente. Pero si no los conociera, si no supiera cómo lo quieren poner en físico, pues igual, estarías imaginando una persona X, un hombre o mujer, ¿no? Sí, es bastante realista, la verdad. De todo lo que ocurría en la época. Sobre todo considerando que la autora dicen que ha escrito esta obra en otro país, o sea, en Estados Unidos, pero sí estuvo muy, muy al pendiente de los detalles de lo que pasaba en la época, ¿no? En la época Joseon, ¿no? Ha sido muy, muy completo, diría. Han sido episodios súper completos. Y también algo genial que me ha gustado es que me tuvo también al hilo, al hilo de suspenso. Sí, todo el rato. Es, ¿qué ¿Qué va a pasará? pasar? Ya lo encontré. El otro bando, todos querían atacar a alguien en general. A veces se unían tres bandos, querían atacar a uno, ¿no? Y yo decía, no, ahora quién lo va a encontrar primero. Estaba todo así, ¿verdad? Eso sí, te mantiene ahí al hilo todo el rato. Sí, o también te hace pensar, porque por un momento, no sé, ya me contarás, por un momento pensé que era real. O sea, yo estaba diciendo, no, es fake, es fake, es Por un fake, momento. pero en un momento creí que era real y me engañó. O sea, me lo juro. Por un momento a mí también. Y bueno, chicos, este ha sido todo nuestro análisis por este K-drama y esperamos verlo para un próximo episodio. Cuídense. Nos vemos.